Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Así quedamos bien con todos los seguidores, entren a la hora que entren a ver este contenido. ¿Qué tal, Ramón Dicequilla en Madrid? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes desde Madrid, esperando que mañana sea el primer día de sol de la primavera. Ya llevamos un mes de primavera, ayer se cumplió un mes de la primavera y todavía no hemos visto el sol. ¿Te habrá dado la cosa? Lluvia permanente. Muy bien. Ramón, la convocatoria de hoy para estos coloquios en el portal es por dos temas concretos. El primero, ONU Turismo, y el segundo, viceministros. Comencemos entonces por el lado internacional. Situémonos en las últimas columnas nuestras relacionadas con la elección del secretario general eh, el próximo mes de mayo, elección que va a estar a cargo del Consejo Ejecutivo con 35 miembros que se van a reunir en Segovia y esa recomendación, esa elección que se va a hacer por parte de ese Consejo Ejecutivo en Segovia, tiene que ser ratificada en noviembre en Riad, Arabia Saudita, para que finalmente quede o no ungido el secretario general. Hay posibilidades no tan remotas de que se declare vacía la elección por las distintas corrientes que hay, mejor dicho, es un cabeza a cabeza entre Surap Pololikashvili y Gloria Guevara, de resultado incierto. Entonces, como después de esa votación primaria de los 35 miembros del Consejo Ejecutivo en Riad, tiene que haber una aprobación que generalmente era por aclamación y últimamente se va a los votos. Y habrá que ver qué pasa con los votos. Puede quedar la cosa sin resolverse, ¿no, Ramón? Sí, lo que es más complicado es el voto en el Consejo Ejecutivo, que son solamente 35 votantes, que ahí exista inclusive un empate, no porque son impares, pero que sea Bueno, problemático. ahí puede ser que no haya empate. En la AFA hubo. Y eran, Y, y eran 37, creo. pero después mi opinión personal, pasado el que sea mm, elegido, o elegido no, propuesto, o sea, el Consejo Ejecutivo no elige nada, propone un candidato para que la Asamblea General lo apruebe. Hasta la elección anterior siempre fue por aclamación. Se daba por bueno lo que había opinado el Consejo Ejecutivo, que es un poco el representante de los 160 países, pero en la última, en una maniobra de Costa Rica, se llamó por primera vez a votar y ganó el que era reelecto en ese momento, Surapo Lollikashvili, por una mayoría absolutísima. Sí, más del Eh, 70, ¿no? se necesita una mayoría de 2 tercios, pero él la superó muy holgadamente. Y no se sabe en esta elección qué va a pasar. Si otra vez algún audaz dice, no, vamos a desconocer la decisión del Consejo Ejecutivo y vamos a votar. Es un final abierto. Está muy sucia la campaña. Esta madrugada leí una nota de Turbo News diciendo que el padre de Surab tenía una cuenta corriente en Arabia Saudita. Ya están entrando en niveles no de bajeza en la campaña, sino ridículos. Ya está entrando en lo ridículo. La misma fuente que dijo que habían echado al chofer porque no le suministraba más cocaína al secretario general, ¿no? Es todo muy sucio y lamentablemente
Los otros candidatos no condenan eso, miran para otro lado, porque piensan que les conviene electoralmente. Bueno, precisamente la introducción que yo quería hacerle a este tema de hoy, para después pasar a uno más específico que tiene relación con tu última columna, pero lo que yo quería poner sobre la mesa hoy es lo que dije en la columna mía titulada Polo Licasvili o Guevara, él o ella, pregunta, ¿no? Polo Licasvili o Guevara, él o ella, el bombardeado o la ungida. Eh, Más allá del resultado y de quién sea finalmente el elegido por el Consejo Ejecutivo en mayo, o el propuesto, para posteriormente ser ratificado en noviembre en Riad, la previa ha dañado sin dudas la imagen del turismo como actividad tradicionalmente reconocida como la del buen relacionamiento y promotora de la paz. O sea, esta previa está resultando, como decías hace un rato, muy sucia, muy reñida con la historia, y desacredita el espíritu del turismo, que es el de la promoción permanente del buen relacionamiento y de la paz. Eh, Creo que compartimos, Ramón, esa mirada. Sí, totalmente. Desde un primer momento, tú sabes que hace mucho tiempo que yo estoy escribiendo sobre el OMT, e inclusive en el año 2021 saqué un libro MT Under Attack, cuando se dieron dos cosas paralelas. Una, ensuciar la asamblea y la votación de la reelección del secretario general, y la otra, la mudanza de la sede del OMT de Madrid a Riad. Fue un proceso también muy feo, muy sucio, y todo eso, en ese momento yo lo que defendía era la imagen del turismo. A mí, Surá Poloricasvili, tengo un gran respeto, secretario general, pero no tengo ninguna afinidad con él ni ninguna relación con él. Lo que me preocupa es que los ataques que le están haciendo a él, la gente que no entiende el fondo de la cuestión y los intereses que hay ahí en juego, lo que ve es el turismo. Y dice, el turismo está en manos de gente que es corrupta y ahí se derrama para abajo. Entonces, ya tenemos que estar peleándonos con el tema de la turismofobia, el tema de distintos países, e incluido España, que toman permanentemente declaraciones sus políticos en contra del turismo. Y encima ahora eso se llega a el máximo organismo que tiene el turismo a nivel internacional. Claro, esa es el contrasentido que tiene este relacionamiento que antes corría prácticamente por vía diplomática, o sea, con ribetes diplomáticos. Hoy es una guerra sucia. Y para cerrar este primer enfoque sobre este tema y pasar directamente al análisis que hiciste en tu columna sobre la entrevista que le hicimos a Gloria Guevara, me falta decir que justamente esta previa tiene el ribete complicado de todo el enchastre que le están haciendo al actual secretario general, la no comprobación, la no aparición de pruebas, digamos, ya ni siquiera contundentes, ningún tipo de prueba que confirme todo el circo que se ha tejido alrededor de la eventual corrupción en la que participara Surapo Loricasvili con el gobierno de España, el caso de Globalia y de Air Europa y la aparición de la esposa del presidente Sánchez y bueno, lo que ya estamos cansados de reiterar, no ha aparecido ninguna prueba, pero tampoco Pololikashvili ha puesto énfasis ni en desmentir ni en aparecer para defender su honor.
O sea, eso también hay que dejarlo bien en claro, ¿eh? Lo cortés no quita lo valiente, dicen por ahí. Y bueno, estamos en todo el derecho de echar en falta esa posibilidad. Pasamos a tu columna, Ramón. Y antes, un poquito para cerrar esto, creo que los participantes en esta mm, eh, lucha electoral, y sobre todo en el caso de Gloria Guevara, este, creo que ella está confundiendo un problema de una elección a nivel Naciones Unidas, una elección donde se negocia todo diplomáticamente en un organismo multilateral en el cual nadie representa a su país. Se está buscando una persona que rija los destinos de turismo en 160 países de forma, reitero, multilateral. Ella está haciendo una campaña que es más digna de un país y diría de un ayuntamiento, porque las reglas de juego en la diplomacia internacional y la diplomacia de las Naciones Unidas son muy distintas a las reglas de juego que se permiten en una brega electoral local. Entonces, creo que ahí se equivoca, está cometiendo un error estratégico, y es un error estratégico, creo, de sus asesores, que parece que tiene muchos, porque ahora todo es la figurita, la estrella de los opinadores del turismo. Sí, realmente. Y bueno, ya pasando entonces a tu columna, la cual fue la última publicada en nuestro sitio. La tenemos por aquí. ¿Qué hay detrás de las palabras de Gloria Guevara? Todo el sector privado del turismo versus un lobby empresarial, parte uno. Y ahí vos comenzabas haciendo referencia a la entrevista que le habíamos hecho y entrando directamente en el tema, decís que pasamos a continuación a tratar el primer tema que merece nuestra atención. Para una mejor comprensión, ponemos las palabras de Gloria Guevara con entrecomillado y subrayado. ONU Turismo y WTTC en el mismo nivel de jerarquía. Colaboré, dice Gloria Guevara en nuestra entrevista, liderando el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Para los que no conocen tanto ese organismo, hay dos organismos en el mundo. Uno es la antigua OMT, hoy ONU Turismo, que representa, creo que ya son 160 gobiernos, y por otra parte el WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que representa más de 200 empresarios de todas las geografías, que es el sector privado global. Eh, Ahí empieza el análisis tuyo, es decir, entre lo que presenta Gloria Guevara como realidad, que se refiere a la ONU Turismo, que sí, representa a prácticamente todo el mundo, 160 gobiernos, y ella pone en el mismo nivel de jerarquía, según tu mirada, y según la mía también, a un lobby de 200 empresarios, digamos, adjetivando o situándolos como que son el sector privado global, ¿no? Decir que un lobby empresarial radicado en Londres con 200 empresarios, que son quizá los más importantes del mundo en turismo, nadie les quita eso y nadie les quita su legitimidad de defender sus intereses, pero no va más allá de sus intereses, no representan a nadie más que a sí mismos. Y decir que eso es el turismo global es un poco apresurado en el juicio de Gloria Guevara. Siendo El, elegante. sí, y lo que queda en evidencia y más en estas últimas horas es que Gloria Guevara es la candidata del lobby empresarial de la WTTC. No hay ninguna otra duda que
ella dice que se ha reunido con ministros y demás, pero es la candidata del lobby. Y es como decir que el próximo presidente de Estados Unidos lo va a nombrar Wall Street. Eh, y sí, muy bonito, pero lo tienen que nombrar sus electores, los ciudadanos. Y en la OMT, lo que serían los ciudadanos son los países. Peor el tema. Pues acá no se está nombrando un ministro de turismo, se está nombrando a la persona que va a tener que arbitrar y ser el nexo entre todos los países del mundo en una política a nivel mundial de cómo orientar el turismo y cómo facilitar a los países que tienen menos recursos conocimiento y herramientas que tienen los países de mayor recursos. Eso es un poco el trabajo de un organismo multilateral de Naciones Unidas, de esa colaboración mutua y nunca se puede decir que la persona que conduzca eso sea la representante de un lobby. Más con el agravante, que siempre ha sido nuestra preocupación, de que la OMT, perdón que yo siga diciendo OMT, son licencias que nos tomamos los viejos de seguir diciendo las cosas por su vieja denominación. Es el único organismo de Naciones Unidas que tiene un sector representativo del sector privado, que es miembros afiliados, que si bien no tienen ni voto en ninguna decisión y su accionar está bastante condicionado por reglamento a las directivas del secretario general, pero es un grupo de 500, y no podemos decir empresas, porque dentro de los miembros afiliados hay grandes empresas, pequeñas empresas, profesionales, universidades, escuelas de turismo, gestores de destino. O sea, es una representación real y concreta de todo el espectro y de todo el mundo y todo el mundo puede llegar a, cualquiera que reúna esas condiciones y sea presentado por el ministro del Turismo de su país respectivo, puede ser miembro afiliado. Una de las ¿Cuánto cosas, tiempo fuiste vicepresidente de miembros afiliados, Ramón? dos periodos y fue elegido para un tercero, que ahí fue cuando renuncié, con uno en el medio de interregnio. O sea, durante 4 periodos fui 3 veces elegido. Y con muy buena votación, la primera vez fue en África, en Zimbabue, que llamó mucho la atención porque era la primera vez que, bueno, no solamente Uruguay, sino un país sudamericano, era en la primera vez que se presentaba, era elegido y quedamos muy bien ubicados ahí. Que ahí fue Ahora, muy gracioso, yo me quise comunicar enseguida con el Uruguay y ahí la cobertura de los móviles era espantosa. En ningún lugar del hotel se podía comunicar y aparte de los mosquitos que te devoraban, era una cosa impresionante. En un momento veo debajo de un árbol a un montón de ministros, de representantes, y ahí me doy cuenta que era el único lugar en todo ese gran predio que había cobertura. Entonces me fui debajo del árbol a ese locutorio salvaje a llamar al Uruguay a contar que habíamos sido elegidos como vicepresidentes ¿dónde fue eso? ¿En Zimbabue? En Zimbabue. Ahora, en tu carácter de integrante de miembros afiliados, has recorrido buena parte del mundo, pero yo creo que en tu vasta obra literaria, va a tener que aparecer algún día un título que dé a entender que te vas a referir, y esto no lo hablamos nunca en privado, ¿eh? No sé cómo te va a caer. Yo creo que algún día vas a ver vas a tener que escribir un libro sobre la Asamblea de San Petersburgo en 2019, Ramón, porque mirá que está dando que hablar esa asamblea, ¿eh? Sí, cómo no, fue mi última asamblea. Perdón, no fue la última, estuve en la de 2021, pero ya no como
miembro afiliado, sino eh, como corresponsal del Portal de corresponsal del América. Portal de América. Y que cuando llegó el momento de la votación me echaron. Lo recuerdo. Y nos quedó de ahí para siempre un nuevo corresponsal que firma, esto es en la interna, el preso, haciendo honor a aquel personaje del programa argentino que hacía, no me acuerdo el nombre del actor, El- el preso, que es Julio Facal, porque Julio Facal fue como asesor de Tabaré Viera y quedó dentro del predio y era el que me pasaba las noticias porque te habían echado a vos como prensa. Julio de Gracia era el actor. No, 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 no era No era Julio Julio. Veras. El principal personaje, Minguito Tinguitela, era el periodista, pero el fotógrafo era El Julio de preso, Gracia. pero no, no El era de preso no. Gracia, era, ¿cómo se llamaba? No, 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 no me suena de Gracia, Bueno, no. ya cuando termine nos acordaremos, Ahí como está, nos corresponde. fijaremos. Bueno, pero en realidad el preso en ese caso fue el querido Julio Facal que quedó en la sala y fue el que nos pasó las noticias que íbamos publicando. Bueno, Ramón, creo que vamos a seguir atentamente. En estos días vamos a tener novedades nuevamente, no con el tema de elecciones, no con el tema de la elección, digamos, del secretario, sino que justamente vamos a tener la oportunidad de entrevistar a una alta funcionaria de la Organización Mundial del Turismo, o sea, de ONU Turismo, como es la doctora Alicia Gómez, que está viniendo a Uruguay por el tema del Observatorio del Derecho del Turismo. Vamos a tener el gusto de conversar con ella en estos días siguientes. Así que vamos a seguir en tema por ese lado y vamos a retomar en cualquier momento este tema que tratamos hoy. Pero los coloquios en el portal de hoy, la edición de hoy, tenía dos temas. Uno era el que acabamos de finalizar de ONU Turismo y el otro es el presentado en mi columna de ayer acerca de un cargo que no existe en el Uruguay, hablemos de viceministros. ¿Te parece? Me parece fantástico. ¿La leíste? Sí, ¿Qué te sugirió? bueno, primero en determinado momento, tantos nombres y tantos cargos me confundieron. Pero uno pasa todo eso por un filtro. Y evidentemente en determinados niveles políticos a veces hay ansiedad de títulos rimbombantes. Eh, en, en Uruguay, en el orden del gobierno, existe lo que es el ministro, ¿no? Y el segundo cargo, que es el subsecretario, que como muy bien tú decís en la nota, en caso de turismo, no tiene ninguna función específica, o sea, su función es reemplazar al ministro cuando no está. Y después aparecen otros cargos. Lo que pasa es que a lo largo de los últimos años ha habido una, ¿cómo decirlo para no levantar ninguna suspicacia? Eh, Determinadas figuras políticas que ejercieron las primeras líneas del Ministerio del Turismo fueron secundadas por otras que tuvieron si bien no tenían el cargo, pero tuvieron una actividad y una actitud que a veces confundía quién era el ministro y de dónde pasaba el poder de decisión. Esa es un poco mi interpretación, pero el que ha investigado ese tema sos tú. Yo soy un simple lector de tus columnas. Muchas gracias, simple lector. A ver, era interesante charlar sobre esto porque muchas veces el frío papel escrito, papel, estamos escribiendo digitalmente, este,
quizá merece un análisis verbal en audio como lo estamos haciendo ahora. Sabido es que en Uruguay los organismos del Poder Ejecutivo, los ministerios, son considerados Secretaría de Estado, no solo en Uruguay. O sea, los ministerios son Secretaría de Estado en general en todos lados y el ministro vendría a ser un secretario de Estado, ¿no? Entonces, de ahí se me ocurre que sale para el número 2 la denominación de subsecretario, o sea, el que viene después del secretario. Pero no siempre se puede hacer esta precisión que yo hice, ¿eh? El ministro es un secretario de Estado y por eso se le llama subsecretario al número 2. A tal punto es que, como también lo comento en la nota, en una conversación normal, me imagino que a cuántas subsecretarios uruguayos le habrán preguntado en una feria o en un congreso, ¿qué viene a ser tu cargo? Exactamente, ¿qué es un subsecretario? Y para simplificar la explicación, le deben haber dicho viceministro, ¿no? Es decir, esa es la coartada, la salida. Pero es un error Pero conceptual. el error conceptual. Entonces, yo en el comienzo de la columna subrayo eso, subrayo que la función del subsecretario no tiene cometido, salvo el de sustituir, como bien dijiste hace un rato, cuando sea necesario al ministro. Digo que la Oficina del Servicio Civil de Uruguay tiene que poner las manos en el asunto, estudiarla y asignarle funciones al número 2 del ministerio, como existe, lo estuve revisando, en prácticamente todos los otros organismos que conducen el turismo en el mundo. Y también digo en ese mismo artículo, lo cual no es fácil de decir en ese mismo artículo, que si bien no existe el cargo de viceministro en el Uruguay, recomendamos que debería existir. Sería mucho más fácil entender el cargo de viceministro que el de subsecretario, ¿no? Hasta por ahí va la cosa. Pero digo, es bueno hacer una precisión. Esta reflexión y esta opinión que vertimos en esta columna no va contra ningún nombre ni contra ningún apellido. O sea, no es un problema ni de la actual subsecretaria, ni del anterior, ni de los anteriores. Es una cosa que se da de hecho. O sea, es normal que hayan puesto en sus redes sociales, ex viceministro puso Monseglio y Ana Caram dice en sus redes sociales viceministra. Porque en realidad en la práctica lo han sido, pero técnicamente, que fue lo que nosotros señalamos, es un error. ¿Mm? Mira, hay un caso interesante de eso, que fue Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry fue subsecretario de Alfonso Varela. Ujú. Cuando Alfonso Varela pasa a ser ministro de Salud Pública, que hubo un lío grande en salud pública y Varela era experto en solucionar problemas, asumió como ministro eh, Pedro Bordaberry, que fue el ministro más querido en Punta del Este, de los ministros que hemos tenido de turismo. Fue un ministro que las instituciones de Punta del Este lo amaban y todo lo que él hacía le parecía bien. Pero casualmente fue el ministro que cerró el Ministerio de Turismo. Pedro Bordaberry cerró el Ministerio de Turismo, él pasa a ser ministro de Industria y se lleva como una secretaría a el turismo. Entonces, esas cosas raras de la vida, ¿no? El ministro más valorado, más querido en Punta del Este, no digo en el resto del país porque no lo sé, fue el que cerró el Ministerio de Turismo. Esa es su máxima el logro en el turismo, haber cerrado el ministerio, que tiempo después se volvió a reabrir.
Sí, continuando entonces con el tema de los viceministros, en esa columna yo cito como anécdota prácticamente, cuando me refiero a, por ejemplo, que Estados Unidos no tiene ministerio de turismo, que España tiene el de industria y turismo, que en Portugal, mira la denominación, España es industria, comercio y turismo, industria, pe- comercio y turismo. pero hay un Sí, secretario de turismo y sí, hay un sí, sí, director general. sí, 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 Y en sí. realidad el ministro es un poco más el representante político. El que mueve el tema es el secretario de turismo, no el ministro de Industria, Sí, Comercio. que en este caso es una mujer, Ruiz es el segundo apellido, ¿no? No me suena ahora. Mira, el actual gabinete del gobierno español, la mayoría de la gente, entre los cuales me incluyo, no tenemos idea de cómo se llaman. Son todos personajes muy oscuros en los cuales nadie sabe quién es ministro de cada cosa. Creo que el primer nombre es Rosario y el segundo apellido es Ruiz, pero no me acuerdo exactamente, ahora lo voy a buscar. Pero digo, señalo esas cosas y señalo que en Portugal, por ejemplo, turismo, o sea, Turismo Portugal se llama, es la autoridad turística del país y está inserta en el Ministerio de Economía y actualización digital o algo así por el estilo, se llama el ministerio. Y también la principal autoridad del turismo es secretario de Estado. Pero cuento como anécdota que para el cambio de mando del 2 de marzo acá en Uruguay, o del primero, eh, fue un sábado, no me acuerdo al final si fue, creo que fue el primero de marzo. Este, Vino en representación del gobierno portugués el secretario de Estado de Turismo, porque el ministro de Economía no podía venir, que era el que iba a sustituir al presidente, y a nosotros personalmente, vía diplomática, nos invitaron a entrevistarlo y nos dijeron, viene el viceministro de Turismo, no el secretario de Estado, viene el viceministro de Turismo, la figura más importante del turismo en Portugal. ¿Le interesa entrevistarlo? Dijimos que sí. Y después por un tema interno de la diplomacia, nos dijeron que no era posible. O sea, fue muy simple. Como venía en representación del presidente, no venía como viceministro o secretario de Estado de Turismo, entonces no iba a hablar de turismo públicamente, entonces no tenía sentido la entrevista. Pero sí se entrevistó con el ministro Menoni, con el ministro de Turismo de Uruguay, que lo recibió en el ministerio. Bueno, ahí yo decía que el error no es solamente autóctono, ¿no? También lo tienen en el primer mundo, y también a un secretario de Estado nos lo presentan como viceministro. Y para cerrar este tema, que era importante hacer estas precisiones, pero no es un tema de fondo, ni de Estado, ni mucho menos. Otra perlita. Eh, Dentro de las jerarquías, que normalmente en los ministerios son las tres principales, o sea, ministro, subsecretario y director general, justamente el director general en el Ministerio de Turismo tiene el cargo, no sé si en los demás, director general de secretaría. Y el director nacional de turismo, que fue un cargo creado hace poco relativamente, no es director nacional de secretaría, es director nacional de turismo. O sea que el director general también es el director general de turismo, o si se quiere, del Ministerio de Turismo, que ahora me acuerdo de otro mal uso que se hace en la prensa general. Cuando se refieren al subsecretario, dicen el subsecretario del Ministerio de Turismo. No,
es el subsecretario de Turismo, no del ministerio. Y bueno, decía que el director general de Secretaría. A ver si podemos ayornar todo y le llamamos a los cargos como lo deberíamos llamar, ¿no? Sí, toda esta confusión la agrava lo que tú decías, el director nacional de turismo, porque fue un cargo creado hace poco tiempo y un cargo creado ad hoc. Por Entonces, nombre y apellido. nombre y apellido. Entonces, eso pasa cuando uno mete con calzador las cosas en los organigramas estatales. Eh, y aparte no nos engañemos, ya que estamos hablando de esto, cada vez que nombran a todo el gobierno uruguayo, el último que se nombra es el Ministerio de Turismo, este, que ni siquiera por orden alfabético tendría que ser el último, ¿no? Pero A ver, ese, eso lo doy a entender en el final de la columna, la relativa importancia que se le da en todos lados al turismo, porque lo estamos diciendo indirectamente. En Perú y en Colombia hay viceministro de turismo porque en Perú está dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En Colombia está dentro de Comercio, Industria y Turismo. ¿Eh? Lo decías tú recién, en España está dentro de Comercio, Industria y Turismo también. En Portugal, lo acabamos de decir, Economía y Transición Digital, algo de digital se llama. Y ni siquiera en el nombre está turismo, está adentro de ese ministerio como este, Secretaría. sí, como secretaria, incluso como Visit Portugal. Hay una confusión tremenda en todo en la Bueno, organización. hay varios países que tienen un organismo de promoción que Otro lío, otro eh, lío. cumple los roles realmente de ministerio y que inclusive tiene unos presupuestos mucho mayores que los del Pasaba en propio Brasil. ministerio. Embratur fue históricamente el organismo que regía y ahora pasó a ser meramente el de promoción, ¿no? Desde la creación del ministerio, Entonces eso ha creado bicefalías en algunos lados, por porque eran supuesto. organismos que si bien no tenían carácter ministerial, o sea, ¿cuál es la importancia del carácter ministerial? Sentarte una vez por semana en la misma mesa con el resto de los ministros, sobre todo con el Ministerio de Economía, que es el que tiene la chequera. Bueno, Ujú. ya no existen más las chequeras, pero este, tiene el manejo del dinero y con el presidente y primero estar metido en el nervio de la cosa del gobierno, compartir el curso del gobierno y tus iniciativas como ministro de Turismo hacerlas llegar en forma directa. Por eso, otra de las discusiones que hemos tenido en su momento, cuando dentro del sector, no sin razón, se decía que el ministro, cada vez que se va a nombrar un ministro de turismo, a cada 5 años, el que tiene que ser alguien del sector. Yo creo que el que tiene que ser ministro de turismo tiene que ser un político Un de, político. mu- Cada de- vez estoy más de acuerdo con eso. y de mucha fusta, Cada vez estoy más de que acuerdo con eso, sobre todo con las decepciones que nos hemos llevado con algunos hombres de turismo en los cargos. a mi Eh, entender el mejor ministro de turismo que hemos tenido fue el Negro con- Lescano. bueno, Y si me remonto más atrás, el Petizo Villar. Y bueno, es lo que te iba a corregir. Para los mí hablo así con esta irrespetuosidad porque los considero amigos. el mejor de la historia para mí fue Villar. Lescano fue un gran ministro porque hay que entender el momento que tuvo que vivir Lescano. Aparecer como ministro de Turismo en un primer gobierno de izquierda en la historia. Era una coyuntura muy difícil. Te faltó decir que Villar era panadero y Lescano veterinario, ¿no? Es decir, Exactamente. para terminar de explicar que un político sobrepasa Bueno, su formación profesional, ¿no?
Algunos decían que se necesitaba un veterinario porque los hombres de turismo éramos todos unos animales. Es buena esa. Pero me voy a quedar para el cierre con algo que mencionaste hace un rato y hablando de la bicefalía de algunos organismos. En algún momento, y le tocó al Lescano, mejor dicho, le costó al Lescano el cargo ser ministro de un organismo bicefálico, turismo y deporte. Mujica lo sacó de su cargo porque Lescano tuvo la osadía, según Mujica, de meterse con su amigo Paco Casal. Y si bien estaba haciendo una gran tarea como ministro de Turismo, eh, el, bueno, iba a calificar a Mujica. El expresidente Mujica resolvió sacarlo. Pero lo que me preocupa más, y es de actualidad, es la bicefalía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Ah? O sea, directamente es el Ministerio de Obras Públicas. De Transporte tiene muy poquitito. ¿eh? Tiene que ver con lo que son las carreteras, con lo que es la obra vial, que de ahí tiene algo que ver con el transporte, pero después no tiene prácticamente peso en lo que es el transporte, pero si hablamos del transporte aéreo, muchísimo menos. Es más, el actual gobierno se olvidó que dentro del transporte tendría que haber designado al director de transporte aéreo del ministerio, no está nombrado. O sea que el cargo que ocupaba el brigadier Daniel Olmedo en la pasada administración no está cubierto. Entonces, no sé si dará para que haya un ministerio de transporte, pero quizás sí una secretaría de transporte dentro de algún otro ministerio del Poder Ejecutivo. Bueno, Ramón, si no tenés más nada para agregar, creo que lo que teníamos que hablar hoy está ya dicho. Pongámosle un poquito de texto y publiquemos el artículo, si te parece. Me parece fantástico, les mando un gran abrazo y seguimos permanentemente, tanto en forma escrita como en forma verbal, intentando reflexionar sobre el turismo. Ahí está. De eso se tratan estos coloquios. Nos seguimos viendo. Un abrazo.